Hola, buenos días. Yo soy la doctora Edna Rodríguez. El día de hoy le voy a realizar la exploración física de sus hombros y sus rodillas. Checo la luz, me lavo las manos. ¿Me podría decir su nombre? Karina. Bueno, Karina, quiero recordarte que todo lo que suceda en esta exploración va a quedar bajo confidencialidad. Ahora pasaremos a valorar los rangos de movimientos. Primero los valoraré yo de forma pasiva, posteriormente le pediré a mi paciente que me imite para valorarlos de manera activa y al final voy a valorar la articulación glenohumeral. Entonces, para los movimientos pasivos lo que voy a hacer primero con mi paciente es realizar la abducción, que es esta, luego voy a realizar la aducción, voy a realizar la flexión y voy a realizar extensión. Todo está íntegro. Después, para los movimientos activos, le voy a pedir a mi paciente que me imite, por favor, copien lo que yo voy a hacer. Separamos brazos, juntamos brazos, estiramos y estiramos hacia atrás. Aquí puedo notar que mi paciente puede mover sus extremidades sin presentar dolor y sin presentar alguna limitación. Y para la cavidad, para la articulación glenohumeral, le voy a pedir a mi paciente, por favor, copie lo que voy a hacer. Vamos a levantar los brazos, vamos a tocarnos la nuca y vamos a tocarnos la espalda. Si mi paciente puede hacer eso, significa que su articulación glenohumeral está bien. Vamos a valorar los puntos dolorosos. Voy a empezar palpando la apófisis coracoides posterior, de que es como si presionara hacia atrás. Después voy a palpar la esternoclavicular. Para esto, paciente, podría por favor encogerse como si estuviera diciendo que no sabe, y la voy a localizar, que está como más o menos por aquí. Palpo ambas. Después de eso, voy a pasar a la articulación acromioclavicular. Primero voy a localizar el acromio, que es el que hace la prominencia de este lado, y pues lo voy a palpar. En caso de que exista algún dolor, podemos realizar otras maniobras especiales como la de Yoku. Ahora voy a palpar el espacio subacromial para identificar si hay alguna afección en el manguito de los rotadores, que es más o menos en esta zona. Si estaría afectado, mi paciente desencadenaría como un grito de dolor. Ahora vamos a proceder a palpar la porción larga del bíceps. Para esto yo me voy a colocar en la parte posterior de mi paciente y voy a apoyar mi mano en el hombro que voy a evaluar. Después le voy a pedir al paciente que coloque su codo pegado hacia su tronco, así, de esta manera, y le voy a pedir que por favor haga rotación externa, que haga su codo hacia afuera, y yo voy a palpar el troquín por aquí, y después le voy a pedir que haga rotación hacia adentro y voy a palpar el troquíter, que está como por aquí. En medio de estos dos se localiza la corredera bicipital, y en caso de que mi paciente presente dolor, pues podría yo inferir que presenta alguna tendonitis bicipital. Posteriormente voy a pasar a evaluar las masas musculares, voy a verificar que no existan contracturas, que no haya atrofias musculares o que no haya puntos en gatillo. Pasaremos a realizar las maniobras especiales. Aquí voy a valorar que haya buena movilidad, que haya buena simetría en el tono muscular, o sea que lo voy a hacer de ambos lados. Voy a valorar la fuerza muscular de mi paciente, y para esto pues le voy a pedir que realice los movimientos normales del hombro, pero mientras yo aplico un poquito de resistencia. Entonces, primero le voy a pedir a mi paciente que intente mover su brazo hacia afuera mientras yo lo estoy empujando. Y luego le voy a pedir a mi paciente que regrese su brazo mientras yo lo estoy empujando otra vez. Para la flexión, le voy a pedir a mi paciente que intente estirar su brazo. Y para la extensión, voy a doblar el codo de mi paciente y le voy a pedir que intente hacerlo hacia atrás.
Ahora pasaré a valorar la estabilidad de la articulación escapo-humeral. Para esto voy a realizar la prueba de aprehensión anterior. Con mi paciente sentado le voy a pedir que por favor levante su mano, así como si en 90 grados, y le voy a pedir que gire su mano viendo hacia arriba, que eso sería una rotación externa. Ya puede bajarlo. En dado caso de que mi paciente presente dolor en la cara anterior del hombro, voy a decir que la prueba es positiva y voy a realizar esta misma prueba del lado contralateral. Ahora pasaremos a valorar el supraescapular. Primero lo que voy a pedir a mi paciente es que pues se gire un poco, de forma que podamos ver la región lumbar y la región del hombro. Después le voy a decir que por favor haga su brazo hacia atrás y ponga su mano en la región lumbar. Después de eso, le voy a pedir que aviente su mano hacia atrás mientras yo aplico resistencia. Voy a aplicar resistencia, usted intente aventarme por favor. Ok, ya podemos regresar a la posición normal. Ya podemos regresar. En caso de que mi paciente presente algún dolor o incapacidad, pues diría que la prueba es positiva. Y ahora, vamos a pasar a la prueba de presión de abdomen. En esto yo le voy a colocar a mi paciente mi mano en su abdomen y después le voy a pedir que coloque la suya. Posterior a esto le voy a pedir que aplique alguna presión. ¿Okay? Voy a poner mi mano en su abdomen. Ahora por favor ponga la suya e intente hacer una presión. Ok. En dado caso de que mi paciente hubiera extendido la articulación del hombro en compensación porque no podía hacer la presión, yo podría decir que esta prueba fue positiva y pues mi paciente tendría una lesión en el hombro. Ahora vamos a realizar la maniobra de Apley inferior. Para esto le voy a pedir a mi paciente que por favor se levante y para poder tener mejor visibilidad voy a girar a mi paciente. Y lo que le voy a pedir es que el hombro que voy a explorar va a ser este, entonces le voy a pedir que se intente tocar el hombro opuesto y contralateral de la cabeza. En otras palabras, le voy a decir, paciente, por favor, tóquese como si le diera comezón en este lado. ¿Ok? Ya. Podemos tomar asiento otra vez. En dado caso de que mi paciente no pueda realizar un movimiento o le duela al hacerlo, pues voy a inferir que mi paciente tiene una lesión del subescapular. Ahora vamos a proceder a valorar el músculo supraespinoso. Para esto vamos a realizar primero la maniobra de Apley superior. El paciente va a estar en bipedestación. Le voy a pedir al paciente que se toque los bordes superior e inferior de la escápula por detrás de la espalda. Cuando existe una lesión, pues el paciente no va a poder realizar este movimiento o va a tener un dolor al realizar el movimiento. Imite lo que voy a hacer. Voy a hacer esto. ¿Ok? Y listo. Ahora, para la maniobra de joven o de lata vacía, le voy a pedir primero a mi paciente, o más bien yo voy a colocar en extensión el codo de mi paciente. Posterior a eso voy a realizar una abducción en 90 grados y una flexión horizontal en 30 grados. Después realizaré una rotación interna y voy a aplicar un poquito de fuerza y le voy a pedir a mi paciente que intente mover su miembro hacia arriba. Ok. En caso de que mi paciente no pueda realizar este movimiento o sienta algún dolor, yo puedo inferir que tiene algún problema en el supraespinoso. Ahora pasaremos a valorar al músculo infraespinoso. Para esto voy a realizar la prueba de lag. Le voy a pedir al paciente que tome asiento y después voy a poner sus codos en una flexión de 90 grados, así. Posterior a esto voy a colocar mi mano en su dorso y le voy a pedir que intente hacer una rotación externa. Paciente, por favor, intente girar la mano hacia acá. Mientras yo pongo un poco de resistencia, ya puede relajar. En dado caso de que mi paciente igual no pueda hacer este movimiento o sienta dolor, pues es una lesión en el músculo infraespinoso. Ahora posteriormente vamos a pasar a valorar el pinzamiento. Para esto vamos a realizar dos pruebas. Voy a empezar con la prueba de NER. Primero le voy a pedir a mi paciente que se levante, por favor, y voy a pedir que las palmas de su mano estén mirando hacia atrás, esto para ya tener realizada la rotación interna. Voy a girar a mi paciente para tener una mejor visibilidad. Lo que voy a hacer después es bloquear la escápula y le voy a pedir a mi paciente que haga una flexión del hombro y una flexión
un poquito más arriba. Ok. Y para la maniobra modificada, le voy a pedir a mi paciente que realice el mismo movimiento, pero antes voy a flexionar su codo y luego voy a hacer la flexión del hombro mientras sigo bloqueando la escápula. Y pues en caso de que exista dolor o incapacidad de realizar el movimiento, pues mi paciente tendría un pinzamiento. Ahora pasaremos a realizar la prueba de Hawkins-Kennedy. Para esto voy a colocar mi mano en la articulación del codo y en la articulación de la muñeca y voy a realizar una abducción primero del hombro con una flexión del codo, de esta manera primero. Después voy a proceder a poner mi mano en la escápula para bloquearla y voy a realizar una rotación interna así, otra vez. Y mientras yo realizo esto, le voy a preguntar a mi paciente, ¿hay dolor? No. Ok. ¿Hay incapacidad? Sí puede hacer movimiento, ¿verdad? Está bien. En dado caso de que si mi paciente sí haya presentado dolor, yo puedo inferir que hay un pinzamiento del tendón del supraespinoso con el acromio. Ahora pasaremos a valorar la articulación acromioclavicular. Para esto vamos a realizar dos maniobras. La primera es la maniobra de Yokun. En esto le voy a pedir a mi paciente que del hombro afectado coloque su mano en el hombro sano y después le voy a pedir que intente hacer una elevación mientras yo aplico un poco de resistencia. ¿Okay? En dado caso de que haya dolor, pues podemos decir que hay un daño o algo en la articulación acromioclavicular. Y después vamos a realizar la prueba del arco doloroso, en donde yo voy a realizar una abducción a diferentes grados. Voy a primero realizar la abducción de 80 y 110 grados. En dado caso de que mi paciente presente dolor al momento de hacer esto, puedo decir que mi paciente tiene una lesión en la articulación glenohumeral, subacromial o en lo de los manguitos de los rotadores. Y posteriormente voy a hacer una abducción entre 140 y 180, o sea, hasta acá arriba. En dado caso de que mi paciente igual no pueda realizar ese dolor, ese movimiento, voy a inferir que mi paciente tiene lesión en la articulación acromioclavicular. Ahora vamos a pasar a valorar el tendón bicipital. Para esto voy a realizar la prueba de Jorgensen. En esto le voy a pedir, o más bien primero voy a verificar que las palmas de mi paciente estén mirando hacia atrás y posteriormente voy a realizar este movimiento en donde voy a dejar su codo flexionado. Luego voy a poner mi mano en la corredera bicipital y mi otra mano lo voy a poner en el antebrazo. Le voy a pedir a mi paciente que realice supinación mientras yo aplico un poco de resistencia. ¿Otra vez? Ok. En dado caso de que mi paciente presente dolor en la cara anterior del hombro o en la corredera bicipital, les voy a interpretar esto como que tiene un compromiso en el tendón de la porción larga del bíceps y su vaina. Por último realizaremos la última prueba, que es para valorar la inestabilidad del hombro. Para esto le voy a pedir a mi paciente que se siente, por favor, y voy a pasar yo a estabilizar. Voy a pasar yo a otra vez. Ya no lo voy a cortar, no. Ahora pasaremos a valorar la inestabilidad de hombro. Para esto voy a realizar la prueba de surco o de cajón inferior. Para esto le voy a pedir a mi paciente que se siente y voy a estabilizar el hombro afectado. Posteriormente voy a pedirle al paciente que realice una flexión del codo y lo que voy a hacer yo es realizar una tracción hacia abajo. Y en dado caso de que se llegue a presentar un surco, podría yo inferir que hay una inestabilidad del hombro. Y antes de ya finalizar, voy a realizar lo mismo del otro lado, en el otro hombro, y pues voy a hacer una comparación. Y ahora pasaremos a la exploración de rodilla. Ahora pasaré a inspeccionar las rodillas de mi paciente. Lo que voy a valorar es su forma, su volumen. Voy a valorar también si existe algún cambio de coloración, el estado de superficie, si existen lesiones presentes, cutáneas, o lesiones como psoriasis o tofus. También voy a verificar que no exista atrofia del cuádriceps. En este caso no hay. Y también le voy a pedir a mi paciente que realice
movimientos de la rodilla. Voy a pedirle que realice una flexión, por favor, de la rodilla. Después que realice una extensión, que haga rotación interna, así, y luego que haga rotación externa, para valorar si presenta algún dolor. En este caso, ¿presenta dolor? No. Entonces todo hasta el momento está bien. Ahora pasaremos a la palpación y algunas maniobras. Primero, para la palpación, le voy a pedir a mi paciente que relaje, por favor, sus rodillas, y vamos a realizar los movimientos pasivos de la articulación buscando que haya rigidez, dolor o alguna estabilidad. Entonces voy a realizar flexión de la rodilla, extensión de la rodilla, rotación interna y rotación externa. En este caso no hubo ningún impedimento. Y también posterior voy a pasar a palpar la temperatura con el dorso de mi mano dominante. Y en este caso hay que recordar que la articulación de la rodilla es una articulación que suele estar fría. Posterior voy a buscar los puntos de dolor sobre el área distal del fémur, proximal a la tibia y sobre la rótula. Entonces, ¿dolió? No. ¿Dolió? No. Ok. Y ahora voy a pasar a palpar los bordes de la rótula para valorar si existe presencia de condromalacia patelar, buscando el signo de cepillo rotuliano. Para esto, mi paciente igual va a estar recostado con las extremidades relajadas, y voy a iniciar con mi dedo índice y pulgar, delimitando los bordes externos de la rótula, y voy a empezar a realizar desplazamiento de un lado hacia otro. Entonces, aquí lo ubico y hago desplazamiento. En este caso todo está bien, y posteriormente voy a pasar a realizar el mismo movimiento de desplazamiento, pero entre el borde superior y el borde inferior, con mi dedo índice y mi dedo medio. Entonces los voy a colocar aquí y voy a realizar desplazamiento. Ok. En este caso, pues, está todo bien. Cuando llega a existir, pues, artrosis, lo que vamos a percibir es una crepitación o algún roce de la rótula sobre la cara articular. Pasaré a valorar si existe alguna lesión de los ligamentos colateral medial y colateral lateral. Primero voy a realizar la maniobra de estrés en varo. Para esto voy a flexionar en 30 grados la articulación de mi paciente. Voy a colocar mi mano en esta posición y la otra la voy a colocar en la cara interna de la rodilla, y voy a realizar este movimiento aplicando un poco de presión. En dado caso de que exista un movimiento muy grande, puedo inferir que mi paciente tiene una lesión de el ligamento contralateral, perdón, el ligamento colateral lateral. Ok. Y ahora voy a realizar la prueba de estrés en valgo. Para esto le voy a realizar el mismo movimiento. La única diferencia es que mi mano va a estar del otro lado, en la cara externa de la rodilla, y mi otra mano en la cara interna de la pierna. Y igual voy a aplicar un poquito de presión haciendo este movimiento. Igual, en dado caso de que mi paciente presente un desplazamiento muy grande, puedo inferir que tiene una lesión del ligamento colateral medial. Y ok, después voy a pasar a la palpación. Para esto voy a flexionar la rodilla de mi paciente y voy a palpar primero medial al tendón infrarrotuliano. Posteriormente voy a palpar el tubérculo de la tibia, y luego voy a ir a palpar la pata de ganso que está aquí en la cara interna, y voy a palpar el cóndilo del fémur en esta zona. Después también voy a palpar la meseta tibial medial que está aquí, y la línea interarticular, que es como es esta.
Si hay dolor en este sitio, vamos a tener una indicación de lesión meniscal. Y ahora voy a pasar a palpar lateralmente. Igual, voy a palpar lateral al tendón infrarrotuliano. Después voy a pasar a palpar la superficie lateral del tubérculo lateral de la tibia. Y luego voy a palpar la meseta tibial lateral. Voy a pasar igual a palpar el cóndilo femoral. Y voy a pasar también a palpar la cabeza del peroné, que está como en esta zona aquí. Y ya. Después le voy a decir a mi paciente que flexione la rodilla hasta que su pierna pueda hacer un contacto con el músculo. Ahora vamos a pasar a valorar los ligamentos cruzados. Para esto le vamos a pedir a mi paciente al paciente que flexione la rodilla y vamos a realizar las siguientes maniobras. Vamos a empezar con la prueba del cajón anterior y posterior. Para esto voy a flexionar la rodilla de mi paciente en 45 grados, ¿sí? Y voy a colocar mis 3 dedos en la fosa popltea, así. Y luego mis pulgares los voy a colocar en la tibia. Lo que voy a hacer primero es una tracción hacia adelante y esto voy a valorar el cruzado anterior. Entonces voy a hacer así. Voy a tener también el pie de mi paciente con mi rodilla. En este caso no va a haber ninguna de desplazamiento porque pues los ligamentos de mi paciente están bien. Y para valorar el cruzado posterior voy a igual colocar en la misma posición, pero en vez de hacer una tracción anterior voy a hacer voy a empujar hacia atrás. Okay. Ahora pasaremos a realizar la prueba de Latchman. Para esto voy a flexionar la rodilla de mi paciente en unos 30 grados. Voy a colocar una mano sosteniendo el fémur y la otra sosteniendo la tibia. De esta manera. Y lo que voy a realizar es una tracción anterior. ¿Ok? Posteriormente voy a hacer el mismo movimiento en la otra rodilla. Y si mi paciente tiene un desplazamiento anterior más notorio en una pierna y que en la otra, puedo decir que este test fue positivo. Ahora pasaré a realizar la prueba de pivot shift o de pivote. Para esto voy a colocar la cadera de mi paciente en una extensión de 45 grados, de esta manera. Posteriormente voy a colocar mi pulgar a la altura de la cabeza del peroné y voy a realizar un movimiento en valgo, de esta manera, con rotación interna, ¿no? Así. Okay. Y pues esta prueba va a ser positiva si yo veo que existe un desplazamiento muy grande y nos va a inferir que existe lesión del ligamento cruzado anterior. Ahora pasaremos a realizar la prueba de marcador o dial. Para esto voy a flexionar la rodilla de mi paciente en 30 grados. Así. Voy a pedirle que por favor su extremidad esté totalmente relajada. Y posteriormente voy a sostener la planta del pie y voy a realizar una rotación externa. Entonces tengo la planta del pie. Voy a también a estabilizar su muslo y voy a realizar una rotación externa. Así sea. Ok, y luego voy a soltar su pie, pero no lo dejes caer. Otra vez. Rotación externa y lo suelto. Otra vez, lo suelto. Okay. Ahora sí, en dado caso de que exista un aumento de entre 10 a 15 grados en la rotación externa, yo puedo asumir o inferir que mi paciente tiene una lesión posterolateral de la rodilla
Y si esta rotación alcanza los 90 grados, voy a inferir también que existe una lesión combinada de la esquina posterolateral y el ligamento cruzado anterior o posterior. Ahora vamos a pasar a las pruebas de derrame articular en dado caso de que sospechemos que el paciente lo presenta. Y a simple vista lo que vamos a observar es que va a existir una tumerofacción en la parte superior de la rótula. Y pues vamos a empezar con el signo de abultamiento o de la oleada. Para esto mi paciente va a estar recostado, va a tener la rodilla extendida y lo que voy a hacer es que con mi mano izquierda voy a pasar de abajo hacia arriba para sentir si llega a haber algún líquido. Y luego con mi mano derecha voy a presionar de este lado en la cara lateral de la rodilla y posterior voy a retirar mi mano de la cara medial y en dado caso de que existiera un abultamiento podría yo inferir que existe un derrame articular. Y ahora pasando para el signo de témpano de hielo, lo que voy a hacer es colocar mi mano de estas maneras y voy a hacer una presión así, hacia adentro. Y con mi índice voy a presionar la rótula de esta manera. En dado caso de que exista presencia de líquido, lo que va a pasar es que no se va a producir un choque inmediato. Ahora pasaremos a realizar maniobras para detectar lesiones meniscales. La primera que vamos a realizar es la prueba de Murray. Para esto voy a tener al paciente recostado y con la rodilla que voy a examinar la voy a tener flexionada. Primero para esto voy a tomar la planta del pie y voy a realizar la flexión de mi paciente. Después colocaré mi índice lateral a la rodilla y mi pulgar medial. Voy a realizar una rotación externa de esta manera y luego voy a realizar una presión axial así y luego voy a regresar la rodilla a extensión. Voy a realizar el mismo movimiento pero ahora de manera con una rotación interna. Entonces realizo la rotación interna, realizo la presión y luego regreso a la extremidad. En dado caso de que existiera la lesión meniscal, lo que podríamos notar es que existe un desplazamiento. Ahora pasaremos a realizar la prueba de Apley. Lo primero que voy a hacer es pedir a mi paciente que se coloque en posición de cúbito prono o que por favor se acueste hacia abajo. ¿Okay? Posteriormente voy a flexionar la rodilla y voy a colocar mi mano de esta manera y la otra mano la voy a colocar en la planta del pie. Lo que voy a realizar primero es una rotación externa y luego una presión así y luego voy a realizar una rotación interna y otra vez presión de esta manera y lo que sucede. Y, ok, ya, perdón. Posterior a eso, voy a tomar la tibia distal y lo que voy a realizar es una tracción hacia mí, hacia arriba. Y luego la misma, pero en rotación externa y la misma en rotación interna. Ok. Lo que vamos a buscar en el menisco que queramos valorar va a ser que se presente algún dolor o algún chasquido, solo si está pues lesionado. En caso de que no, pues no se va a presentar nada. Y por último, ahora con el paciente en decúbito supino vamos a realizar la maniobra de Steinman 1 primero. Para esto vamos a colocar a mi paciente pues en la camilla y después vamos a realizar una flexión de 90 grados de la rodilla y de 90 grados de la cadera. De esta manera. Después de eso vamos a colocar una mano
en el área articular de la rodilla y la otra en la planta del pie. Así. Y después vamos a realizar una rotación externa o una rotación interna. Así. Dependiendo del menisco que queramos valorar. Igual, si se presenta dolor o algún chasquido, hay alguna lesión meniscal. Y ahora para la maniobra de Steinman 2, lo que vamos a realizar son exactamente los mismos pasos. Pero ahora vamos a, la mano que está en el área articular va a ejercer una presión externa para volar el menisco interno o una interna para volar el menisco interno, mientras la otra va a seguir realizando rotación interna o rotación externa. Entonces, otra vez, de esta manera, y realizamos rotación externa y una presión, y luego interna y otra presión. Y pues bueno, antes de terminar vamos también a comparar la otra extremidad. Y pues por último, ya para finalizar lo que voy a hacer es agradecerle a mi paciente, gracias por su cooperación. Posteriormente me voy a lavar las manos y así damos por finalizada la exploración de hombro y de rodilla.